La idea más común que surge al hablar de nahuales es la que proviene de las interpretaciones más tempranas de la conquista española, y consiste en personas que, a través de artes mágicas o divinas, obtienen la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, aunque también puede ser en un objeto, en fuego, o algún fenómeno meteorológico. Esto ha llevado a considerar a los nahuales en la cultura popular y en la antropología moderna como una especie de brujo transformador, teoría que comparten las etnias indígenas contemporáneas del centro y sur de México. El arqueólogo, etnólogo y lingüista estadounidense del siglo XVI, Daniel Brinton, propuso la hipótesis de que los nahuales en su conjunto constituían una poderosa organización secreta, conformada por personas provenientes de diversas culturas y lenguas, enlazadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas. El misionero franciscano del siglo XVI, Bernardino de Sahagún, autor de varias obras en náhuatl y castellano, que son consideradas entre los documentos más valiosos para la reconstrucción del México antiguo, menciona en su obra Historia General de las Cosas de Nueva España, quien, comparando los oficios de los aztecas, equipara al nahual con el brujo, a quien atribuye la capacidad de obrar tanto en perjuicio, como en beneficio de las personas. La facultad de convertirse en algún animal es mencionada desde la época prehispánica, en donde se atribuía a los dioses mayas, toltecas y mexicas, el poder de tomar la forma animal para interactuar con los humanos, como es el caso de Tezcatlipoca que se convertía en jaguar, y Huitzilopochtli en colibrí, entre otros. Algunos investigadores atribuyen al nahual la figura de un espíritu guardián o genio tutelar. Esta afirmación no se encuentra en ninguna parte de los registros del nahualismo puramente mexicano, es decir, azteca. Estas tribus tenían, de hecho, una creencia en algún poder protector de ese tipo, y lo llamaban el tonali de una persona. De tonal proviene el verbo tonalpoa, contar o estimar los signos, es decir, hacer el horóscopo de una persona, y tonalpouque, los adivinos cuyo oficio era practicar este arte. Estos, del número y nombre del día de nacimiento pronosticaban el destino del niño, y establecían el poder o influencia espiritual que debía gobernar su carrera. El tonal, mientras permanecía con una persona, ésta gozaba de salud y prosperidad, pero podía partir, extraviarse, perderse, y entonces llegaban la enfermedad y la desgracia. Cuando esto pasaba, los médicos nativos hacían conjuros y encantamientos para sanar a los enfermos. Era para recordar el tonal, para obligarlo o persuadirlo a regresar y, por lo tanto, la ceremonia llevaba el nombre de la restitución del tonal, y estaba profundamente inculcada en las supersticiones del nahualismo. El oficiante principal era llamado el tetonaltiani, el que se ocupa del tonal. Las fórmulas recitadas en tales ocasiones se encuentran en la obra Nahualismo de Daniel Brinton, así como la interpretación de la simbología de estas. En la obra Historia de Guatemala, escrita en 1690 por Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, el autor da algunos datos sobre un brujo de esta escuela, que fue detenido en Totonicapán, ya que la Iglesia Católica, quien aún no se imponía del todo, castigaba cruelmente estas prácticas. Cuando el hechicero fue interrogado sobre la manera de asignar el nahual apropiado a un niño, dio el siguiente relato. Informado de su fecha de nacimiento, a su debido tiempo fue a la residencia de los padres y le dijo a la madre que llevara al niño al campo que había detrás de la casa. Una vez allí, invocado al demonio, el nahual del niño se le aparecía bajo la forma del animal u objeto que figuraba frente a su cumpleaños en el calendario, una serpiente si nacía el 2 de enero, una flor si nacía el 13, fuego si nacía el 24, y así sucesivamente. El brujo dirigía entonces ciertas oraciones al nahual para que protegiera al pequeño y le decía a la madre que lo llevara diariamente al mismo lugar, donde su nahual se le aparecería y finalmente lo acompañaría durante toda su vida. Algunos, pero no todos, obtuvieron el poder de transformarse en nahual, y el autor declara que, aunque no podía citar un caso así por experiencia propia, su padre conocía varios, y sacerdotes confiables, religiosos de fe, le habían contado suficientes ejemplos como para llenar volúmenes. Los ritos del nahualismo se extendieron tanto como el término en México y América Central. Por lo tanto,
resulta importante descubrir de qué origen lingüístico se deriva este término y las palabras asociadas a él. La mayoría de los autores han supuesto que se trata de una palabra náhuatl, o puramente mexicana, mientras que una autoridad eminente, el Dr. Stoll, asegura que pertenece a la gran familia vecina de dialectos mayas, y especialmente del quiché, de Guatemala. Hay motivos para pensar que eran palabras prestadas, pertenecientes a otra civilización, tal vez más venerable, de la que cualquiera de estas naciones podía reclamar. Para ilustrar esto, adjuntaré varias series de palabras derivadas del mismo radical que está en la base de la palabra nahual, y la serie, 3 en total, está tomada de 3 troncos lingüísticos radicalmente diversos, aunque geográficamente contiguos, el maya, el zapoteco y el náhuatl. Estas listas de palabras fueron tomadas de autoridades bien familiarizadas con las diversas lenguas y escrituras cuando aún conservaban su pureza original, sin reconocer que el mismo radical o sílaba subyace a todas ellas, y además, que a partir de la forma primitiva y el rico desarrollo de este radical en el zapoteco, parece que debemos recurrir a él para reconocer el origen de todas estas expresiones, tanto en el tronco lingüístico náhuatl como en el maya. La raíz, na, es el primitivo monosílabo al que se remontan todos ellos. Nahual significa conocimiento, especialmente conocimiento místico, la gnosis, el conocimiento de las cosas ocultas y secretas de la naturaleza, fácilmente confundible en las mentes incultas con la hechicería y la magia. Todos los que conocen un poco el folclore del mundo, saben que la idea de que los hombres y las mujeres tienen el poder de transformarse en bestias es tan amplia como la superstición misma y más antigua que la historia. Los negros africanos, y el campesinado de Europa todavía se aferra a su fe en la realidad del hombre lobo de Alemania, el loup-garou de Francia y el lupo mannaro de Italia. El Dr. Richard Andree, reconocido etnógrafo, dice muy bien en su interesante estudio sobre el tema: quien quiera explicar el origen de esta extraña superstición no debe abordarla como una manifestación nacional o local, sino como una de naturaleza universal, no como propiedad de una raza o familia, sino de la especie y su psicología en general. El nahualismo no es una religión, sino que es en muchos aspectos una filosofía, y en todos aspectos, una forma de vida. Es conocimiento que se ha ido acumulando a través de generaciones de nahuales desde tiempos prehistóricos, aún anteriores a los toltecas. Preguntarle a un nahual si cree en Dios es como preguntarte si crees en los árboles, no son nada en lo que creer, si es evidente que están alrededor. El creador es referirse solo a un aspecto de su naturaleza. El universo sería solo una parte de su totalidad. Una forma muy tradicional, y cierta de alguna manera, es gran espíritu o términos similares. La toltequidad es la esencia prehispánica del camino del guerrero. Para ellos, Dios tiene nombre, Ometeotl, con quien representan la dualidad divina, en un tipo yin-yang occidental. El dragón olmeca, el jaguar serpiente ave, tierra agua aire, que representaba su universo, da origen a posteriores representaciones de Kukulcán o Quetzalcóatl. Estas personificaciones de los elementos de la naturaleza se encuentran en la mayoría, si no es que, en todas las doctrinas religiosas, esotéricas, en el hermetismo, y demás culturas y escuelas místicas antiguas y modernas de todas partes del mundo. Ometeotl es el señor de la dualidad, padre y madre, luz y oscuridad, creador y destructor, vida y muerte. Ometeotl es el todo. Él creó los hijos de las mitologías prehispánicas que se encargarían de la creación del universo material, siendo esto solo el brazo ejecutor de una deidad infinitamente mayor. En el caso de las culturas nahuas, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc y Tezcatlipoca son las representaciones icónicas de estas fuerzas creadoras en nuestro lado de la realidad. En tiempos olmecas, teotihuacanos, toltecas, el concepto de que nuestro universo visible no es la realidad fundamental, llevaba mucho tiempo de explicaciones, y rara vez era realmente comprendido. Hoy en día, es de lo más normal, aún en círculos científicos, hablar de múltiples dimensiones, multiversos, y conceptos que en otros tiempos eran inimaginables. Una de esas teorías es la del universo holográfico, de Craig Hogan, que sostiene y demuestra matemáticamente
que el universo físico que percibimos no es más que la proyección de un holograma generado por una realidad mucho más compleja. Poco a poco, la ciencia ha tenido que ampliar su visión para explicar extrañezas del universo. Busca explicaciones alternativas y empieza a darse cuenta de realidades que ya conocían nuestros antepasados, quienes desarrollaron hace siglos la capacidad de ver el universo real detrás de las ilusiones materiales. Así como tú proyectas una sombra de 2 dimensiones en el suelo, el nahualismo tradicionalmente reconoce nuestra realidad como la sombra tridimensional y a todo color de una realidad mayor. No nos quedan muchos vestigios de los olmecas, pero sabemos por sus alumnos más brillantes, los mayas, que la olmeca fue la última civilización nahual. El maya integró el misticismo olmeca con su propia ciencia, y allí podemos ver mucho del nahualismo original, a pesar de que los mayas del postclásico tardío, habiendo perdido ya gran parte de su antiguo conocimiento, convirtieran a brujos y nahuales en demonios que había que temer. La filosofía maya es un metarrelato del cazador que acecha y participa en el ciclo natural, donde los brujos se acechan o cazan a sí mismos. La integración con su medio selvático explica su analogía, donde enfermedades, peligros y enemigos por igual son acechados por el nahual maya, de la misma manera que un jaguar acecha a su presa. Se le llama entonces acecho a la forma de vivir del guerrero nahual. La palabra acecho nos remite casi automáticamente al ámbito de la caza. Cuando se quiere atrapar a la presa, es necesario observarla, estudiarla, aprender con profundidad lo que la presa hace, y conocer sus rutinas, dónde y a qué hora come, dónde duerme, por dónde se mueve, etc. Conocidas las rutinas de su presa, podrá aprovechar el punto en el que la presa sea más frágil, más vulnerable. Aprovechar su rutina para diseñar una emboscada efectiva en la que la presa no tenga escapatoria. El arte consiste en acechar cada uno de los actos de nuestra vida, convirtiéndolo todo en una presa, incluyendo a nuestra propia persona y nuestras debilidades. El acechador sabe distinguir claramente entre observar y juzgar. ¿Qué exactamente es lo que acechamos? Pues, todo. El acecho supone un control sistemático de la conducta, a fin de ser totalmente conscientes de lo que pensamos, decimos y hacemos. Esto, eventualmente nos hará más conscientes, y acecharemos todo lo que sucede alrededor. El nahualismo, al igual que muchas otras corrientes de misterio, llama a la realidad material, el sueño del mundo. Por esta razón, es una construcción que se ha ido haciendo por milenios basada en las creaciones mentales de la humanidad. Un nahual no puede ignorar ni desprenderse de este sueño del mundo hasta que sea capaz de ver la realidad que hay detrás y distinguirla de las construcciones globales. Solo entonces puede dar un paso atrás, despegarse de las ilusiones, y ya conociendo los engranes internos de esta realidad virtual, alterarla y construir la realidad que él decida. Los antiguos nahuales sabían que somos seres duales. Conocían la doble naturaleza del mundo. Y por esa razón, llaman al mundo, Omeyocan, o lugar de dualidad. Y por esto también tienen un nombre para cada uno de los 2 lados del mundo, y así denominan a nuestro lado racional, tonal, y a nuestro lado misterioso, nahual, conocido entre los neochamanes como el lado del conocimiento silencioso, y es, en pocas palabras, nuestro lado espiritual. Esos antiguos nahuales tenían conciencia de nuestra naturaleza dual, y concebían la integración de los 2 lados de nuestro ser como la meta de la existencia humana. A diferencia de los aztecas y teotihuacanos, los olmecas y toltecas concebían los 2 lados de la dualidad como una promesa de integración representada en el vuelo del Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En la visión olmeca tolteca, el águila no mata a la serpiente. Los 2 seres se convierten en uno mismo y dan lugar a un nuevo ser, la serpiente emplumada. Y esto es precisamente lo que el nahualismo busca, reconciliar mente y espíritu, y reunirlos en un solo ser, completo, un ser íntegro, un nahual. Para lograr la total integración de mente y espíritu, el nahualismo propone un proceso de reconocimiento de sí mismo, el camino que el guerrero debe iniciar hacia su propio interior. La armonización es requisito indispensable para el desarrollo del nahual,
además de que son la única forma de alcanzar cualquier nivel de paz interior y felicidad en esta vida terrenal, nahuales o no. Para lograr esta armonización necesitamos ser claros, honestos y coherentes entre lo que sentimos que es correcto, lo que hacemos, lo que somos y lo que sabemos que debemos ser. Muchas especialidades psiquiátricas reconocen y tratan casos de personalidades que casi todos llevamos dentro, y que controlan en gran medida nuestra vida. Estas son, el juez, la víctima, y el verdugo. El juez es la voz interna que constantemente nos dice que esto está bien o mal, que no debimos haber dicho o hecho esto o aquello. El juez nos vigila y asedia continuamente con sus juicios y sus leyes inflexibles. El verdugo es el que nos castiga por esas cosas, y sus herramientas son la vergüenza, el remordimiento, la compulsión de llevar a cabo conductas autodestructivas. El juez y el verdugo nos acosan todo el tiempo por todo lo que hacemos mal, y nos castigan por ello. La víctima es la que nos dice que lo merecíamos y que se deja castigar por la misma causa una y otra vez. Es la víctima la que lo trae a nivel consciente, lo llena de vergüenza y se lo lleva al juez y al verdugo para ser juzgada y castigada. El nahualismo sugiere primeramente una recapitulación, la cual utilizan como un método de autosanación, con el fin de reparar el daño energético que causa el revivir los acontecimientos pasados. Se trata de introducirse a una cueva, o puede ser también un cuarto pequeño o una caja, y revivir aquellos eventos que te llevan a experimentar esos sentimientos que evocan al juez, la víctima o el verdugo, los cuales, por medio de técnicas de respiración se logra desprenderse y eliminarlos de tu yo o de tu vida. El proceso de recapitulación implica entrar en un estado de realidad no ordinaria, lo cual significa, entre otras cosas, dejar atrás el control de la mente racional y rendirse a la experiencia. Llorar, gritar, cantar, reír, gemir, quejarse. Hacer cualquier cosa que te ayude a cambiar la acción de pensar por la de sentir. Este es el momento de dejar a un lado la siempre presente mente controladora. En este proceso, el ego se desmorona. Es aquí donde tu maestro Nahual interviene para sostener un ego que se tambalea. Tu ego cree estar hecho de todas esas promesas, dolores y vivencias que llevas dentro y por eso no quiere soltarlos. Por eso se desmorona, y necesitamos una fuerza enorme para seguir de pie y reconstruirnos. Nuestro ego es un niño chiquito, irracional, y dado a los berrinches, a aferrarse a cosas que quiere sin ninguna razón en especial. Como conclusión de este estudio del nahualismo, podemos decir que no se trataba simplemente de la creencia en un espíritu guardián personal, como algunos han afirmado, ni de una simple supervivencia de fragmentos del paganismo antiguo, diluidos por las enseñanzas cristianas, como otros han mantenido. Más bien, era una poderosa organización secreta, que se extendía por una amplia zona, que incluía miembros de diferentes lenguas y culturas variadas, unidos por ritos místicos, poderes nigrománticos y doctrinas ocultas, además de una intensa emoción de odio a los blancos y el propósito de su destrucción, y con ellos la aniquilación del gobierno y la religión que habían introducido, causantes de la destrucción de su sabiduría ancestral.